Entonces, se dice, el responsable porque está en posición de garante. Esa expresión, posición de garante, que viene de aquel artículo del Código Alemán, en realidad está interpretada de una manera no correcta. Porque incluso el Código Alemán dice, ustedes lo escucharon recién, dice, el que esté será punible que no hubiese resultado si estuviese jurídicamente obligado a evitarlo. Y eso jurídicamente obligado se tiene que traducir en el ámbito penal en que haya una obligación impuesta por la ley. Si no hay una obligación impuesta por la ley, no podría estar en posición de garante. Me tendría que extender mucho en esto, pero no da el tiempo para realizarlo. Pero la obligación es una obligación legal, no es una obligación moral. Si fuese una obligación moral, sería un grave problema a todos nosotros. Porque a veces nos ocurre que hay uno pide limosna y nosotros tenemos en el bolsillo dinero. Y bueno, por alguna razón X no se lo damos. Y resulta que ese que pidió limosna necesito para comer. Y ese sujeto muere en la situación. Si fuese una obligación moral, seríamos culpables de muerte por no haberle dado la limosna que hubiese podido remediar esa situación de necesidad. La obligación tiene que ser legal, legalmente impuesta. Y aparte legalmente impuesta, de acuerdo al Código Alemán, con trascendencia, obviamente, la doctrina, la legislación de varios países latinoamericanos, el Código Alemán dice que la omisión tiene que guardar correspondencia con acción. Quiere decir que el delito se comete por omisión siempre que la omisión tuviese equivalencia con acción. En otras palabras, para no hacerlo demasiado abstracto este asunto, si una mujer que ha dado a luz un chiquito quiere desprenderse del chiquito, quiere matar al chiquito, entonces, ¿cómo puede matarlo? Lo puede ahorcar, lo puede tirar al pozo ciego, pero podría también idear una manera de matarlo que quizás le permita eludir quizás a la justicia, ¿no? Que sería una manera inteligente desde el punto de vista criminal de matarlo. Sería no dándole de comer, no dándole alimento. Entonces, la mujer lo deja morir del alma al chico muere. Si aplicamos la fórmula del Código Alemán, la omisión equivale a matarlo porque tiene el mismo valor. Tanto da que me haya tirado el pozo ciego como me ha dejado de alimentar. Pero en los casos de estos de empresariales sería muy difícil encontrar la equivalencia entre el omitir y el actuar. Porque si se lo castigase a alguien solamente por no haber cumplido con los deberes de control que le correspondían sobre la fuente de peligro, en realidad el resultado no sería equivalente a un actuar positivo, porque aquel sujeto se quiso matar al que consumió el medicamento en Antofagasta. Tendría que haber querido matarlo y haber ideado el hecho de matarlo con el medicamento como si hubiese matado con un revólver. Entonces, a mí me parece que los conceptos que se usan para imputar en comisión por omisión son conceptos que tratan de eludir la posible impunidad. O sea, la idea fundamental es que no haya impunidad. Y bueno, el que no haya impunidad, todos nosotros estamos conscientes de que realiza una acción delictiva tiene que pagar por su culpa.
Pero tampoco es posible entender que todo tenga castigo y todo tenga castigo, sobre todo el castigo y la legislación ha ideado en estos últimos tiempos de la ficción, que todo va de la ficción. Yo tengo un jurista español, un amigo mío, y lo quiero muchísimo, sobre todo porque fue el director de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Y él tiene un artículo publicado que yo no he desmenuzado en este trabajo. Y él habla justamente de la posibilidad de imputar al empresario en comisión por omisión. Y trae una serie de argumentos, algunos propios y otros elaborados en base a la doctrina. Y dice, en una apartado, el empresario responde, pues puede dominar la situación. Esta es una idea interesante y habría que reflexionar, porque yo estoy absolutamente convencido que en cualquier hecho, doloso o culposo, el autor, punible en su caso, es el que puede dominar la situación. Y bueno, si el empresario puede dominar la situación, no habría duda que es el autor. Pero no siempre es así, o sea, no es una cuestión ya de por sí que va anexa al hecho de ser empresario. Yo una vez defendí un caso bastante complejo y se imputaba a varios empresarios, y uno de los imputados era un hombre que estaba en buena situación económica en ese momento, y él vivía en París. Y bueno, no obstante vivir en París, era empresario y, por supuesto, desde allá de París no dirigía su empresa. Es un caso de lo pero el hombre disfrutaba su fortuna en ese momento estando en París. Quiere decir que si uno dijese el empresario es responsable porque puede dominar la situación, sí, si domina la situación. Si el empresario está en su papel y es el que da los órdenes para que se hagan las cosas, supongamos el caso del medicamento que yo usé como ejemplo, me imagino que la línea jerárquica será que primero están los químicos, científicos en general, los médicos, etcétera, que están viendo cómo juegan distintos componentes para elaborar un nuevo producto. Y después pasará eso a los niveles empresariales y en definitiva a través de los directores de las respectivas áreas llegará al directorio de la empresa, de la sociedad anónima. Y bueno, el directorio de la sociedad anónima es el que da el ok para que esto se produzca en el futuro. En ese caso sí el directorio domina la situación. Si el directorio, supongamos el caso que dejó de vender el medicamento en Europa y lo mandó a América Latina y a África, tomó la decisión del directorio, bueno, el directorio es responsable totalmente, no hay duda que es así. Pero todo depende de la situación fáctica. Porque vuelvo a repetir, lo esencial es la existencia de dolo o culpa. Si no hay dolo o culpa, no puede haber delito. En los casos de la imputación por comisión por omisión, se asemejan mucho a la responsabilidad civil. El artículo del Código Alemán y aquellas menciones al riesgo creado se asemejan a lo que dice en el artículo 1113 del Código Civil con respecto a la responsabilidad del dueño por el vicio o riesgo de la cosa. Y no debe ser así. La responsabilidad nunca tiene que ser objetiva, la responsabilidad penal es subjetiva. El otro argumento que resume Gimbernat es este. Dice: el empresario responde porque se encuentra en posición de garante
de que sus empleados no cometerán hechos públicos. ¿Saben? Aparece la expresión de posición de garante. Posición de garante. Parece que esta locución es mágica. La palabra tiene una fuerza extraordinaria. Parece mágica. Parece que con decir posición de garante, ya los juristas que usan el radio estamos en la cima de la doctrina, leemos todos los libros que salen, posición de garante. Pero no es suficiente posición de garante por lo que expliqué antes. No es cierto que esté en posición de garante a los efectos de la comisión de un delito. Está en todo caso en posición de garante a los efectos de los daños que produce el empleado. Lo dice el 1113 del Código Civil en la versión anterior a la reforma. Vélez Arfield lo decía. El empresario por los hechos de los dependientes, pero responde civilmente, no responde penalmente. El empresario no responde por los hechos de los dependientes penalmente, salvo que sea autor del delito y los otros cómplices, o sea instigador y los otros lleven a cabo una acción. Si no, no responde. Me parece nefasto a los efectos de la interpretación de la ley penal en general que se argumente así, que el empresario debe responder de que los empleados no cometan hechos punibles. Eso sería absurdo, porque nadie se pondría a ser empresario si tiene que garantizar que 5.000 personas que son sus empleados, ninguno de ellos cometa un hecho punible, no ni se entera. Bueno, y después dice, el empresario responde porque el autor ha actuado en interés supuesto real del titular de la empresa. Nuevamente aparece las expresiones civiles, porque el Código Civil en el artículo 1113, que fue producto de la reforma de Borges,